Buenos días para todos, buenos días. Hoy nos encontramos con Ángela Milena Bernal, diseñadora de modas, magíster en Historia del Arte de la Universidad Andragónica de Estados Unidos y de Literatura y Cultura Contemporánea. Hoy Ángela Milena nos va a hablar un tema súper interesante y es el nacimiento de la primera publicidad en la historia de la moda. Entonces, este tiene un título grande que es el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces, tenemos que conocer nuestra historia para saber quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Entonces, pues nada, bienvenida, Ángela Milena, a este espacio. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por este magnífico espacio en el que nos reunimos en esta mañana y donde vamos a compartir esta magnífica experiencia. Debo añadir, también soy licenciada en Educación Artística. Ah, bueno, faltó ese otro detalle. Sí, bien. Pero bueno, a lo que venimos vamos, como dicen por ahí, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y en este momento en el que vamos a reflexionar, analizar, indagar, cuestionarnos y también curiosear de dónde nace o cuál es ese momento en que en la historia hizo clic, como una apasionada de la historia también, y en el cual nos estamos enfocando aquí, no solamente en diseñadoras de moda, diseñadores de moda, sino publicistas y también muchas personas que están en este momento entrando y siendo invitadas. Pues hoy vamos a hablar precisamente de ese momento fugaz en el que la moda comenzó a hacer eco y en el que comenzó a ser mostrada de una manera diferente y en el que pues todos de alguna u otra manera hacemos parte de esto. Quien conoce la historia se sorprende de las grandes maravillas que han ocurrido a lo largo, y esto lo vemos desde el momento en que el hombre hizo esta expresión y comenzó a plasmar sobre las paredes de las cavernas situaciones de la vida cotidiana. Ahí comenzó ese momento mágico. Pero entonces ahí es donde debemos sorprendernos y no perder esa capacidad de asombro que tenemos desde niños para poder vincularnos a la historia. Y ahí es donde vamos a dar respuesta de que si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos a dónde vamos. Pero en este momento sí vamos a saber a dónde vamos y más bien de dónde venimos y a dónde vamos, y conocer esos grandes aportes y evoluciones que ha tenido el traje tanto femenino como masculino y cómo se ha dado desde la textura pues de la publicidad. Y hay unas preguntas aquí que nos formulamos. Pero ¿en qué momento el tipo de vestuario comenzó a difundirse para que la gente supiera cómo vestir? Es decir, ¿quién dijo cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cómo así? ¿Hay que vestirnos de tal manera? ¿Quiénes lo hacían? ¿Quiénes eran los encargados de difundir esa información? Porque de alguna u otra manera, pues ya sabemos quiénes eran los encargados de elaborar las prendas, pero quiénes decían cómo era que debían vestir, o tampoco sabemos quiénes eran los que difundían esa información. ¿Cuáles fueron las primeras ilustraciones de moda? Esto es inquietante y además es hermoso porque va acompañado de la historia. Y como siempre les digo, pues la historia del arte ha contado también la historia del mundo, y esa ha sido la mejor manera de reflejarlo a través de pues esos planos, esas pinturas y esos grandes obras que nos han dejado grandes maestros. ¿Existían algún tipo de publicidad en aquella época? ¿Cómo era? ¿Quién se encargaba? ¿Se le llamaría publicidad, empezando por ahí? ¿Habían intereses políticos o pedidos específicos? ¿Quién había detrás del vestuario para que las personas vistieran de tal manera o llevaran tales colores? Esta es una tarea que hoy nos vamos a dar como a la función de resolver desde un recorrido bien interesante, el cual inicia con este personaje importantísimo dentro de la historia del arte. Les presento aquí, para los que no conocen, a Alberto Durero, quien ha desarrollado a lo largo de, o desarrolló a lo largo de su vida durante el siglo XV, pues una de las obras más afortunadas. Se le considera pues el virtuoso de las artes gráficas, y qué bonito inicio a través de él.
¿Qué nos damos cuenta a través de Alberto Durero con esta línea del tiempo que estoy trazando aquí? Ustedes dirán, bueno, pero los egipcios también plasmaron en las tumbas de las pirámides del vestuario. Sí, claro, es tan antiguo como el hombre el vestuario. Solamente que aquí con Alberto Durero vamos a destacar un trabajo importante. Primero, este fue un artista polifacético, no fue cualquiera. De hecho, se le considera uno de los mejores artistas alemanes del Renacimiento. Y con Alberto Durero nace algo súper importante que nos estamos dando cuenta y es el vestuario, es representar a través de esas ilustraciones, a través de estas representaciones gráficas, pues el vestuario de la época. Les cuento algo bien curioso. En la época en que Alberto Durero aparece o vivió, las representaciones debían ser netamente religiosas. Y lo religioso pues iba encaminado a dos personajes. Uno, Jesucristo como el modelo a seguir masculino y la Virgen María como el modelo a seguir femenino. ¿Qué ocurre con esto? Pues que él dice, no, nada, no, o sea, yo sé que se pinta de esta manera, pero lo vamos a hacer de otra manera distinta. Yo quiero hablar sobre el y respetar las reglas desde la temática, no desde la técnica, ni desde el desarrollo como tal de la ilustración, sino desde la temática. Y por eso aparecen estas ilustraciones. Esto es solamente una pequeña parte porque tiene más de 650.000 obras. ¿Qué ocurre con él? Que estas representaciones gráficas están hablando del vestuario de la época, del vestuario del siglo XV. Por tanto, ya nos está dando un modelo a seguir incluso de la vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que el vestuario hace parte de la vida cotidiana. Yo les traje un regalo aquí. Quiero que escuchemos muy atento un poquito sobre Alberto Durero. Creo que nos está escuchando. No, no, no estamos escuchando. Espérate un momento. Cris, si quieres nos ayudas ahí. Espérate un momento, a ver si de pronto me da aquí. Creo que hay una opción que cuando tú vas a compartir creo que con audio. Con audio, sí, creo que aquí no me está dejando. A ver, a ver, a ver. Espérense un momentito. Bueno, sin embargo, permítanme a ver. No. Ya, esperen. De cómo apareció. Ah, no, pero espérense un momentico porque aquí se me adelantó. Mira, estoy escuchando algo. Listo, sí. Es que se me adelantó otra que tengo ahí. Alberto Durero. Nuremberg, 21 de mayo de 1471. Nuremberg, 6 de abril de 1528. Es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. Ejerció una decisiva influencia en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes. ¿Qué pasó? Alemanes como los de los Países Bajos, y llegó a ser admirado por maestros italianos como Rafael Sanzio. Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples.
Bueno, algo pasó aquí. Voy a avanzar y les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan escuchar, porque pues esta información la verdad también es de primera mano, se las dejo aquí en el chat. Aquí está. Bien, acorde con las imágenes que estamos viendo frente a esa vida cotidiana y cómo vestía la gente en la época en que Alberto Durero fue uno de los exponentes de las artes gráficas, pues tenemos dos visiones. Uno, la incorporación de la silueta humana desde esa perspectiva realista, tal como lo vemos aquí en una de las imágenes, donde vemos este estudio de la anatomía humana, es decir, de la anatomía femenina en este caso. Él también tiene ilustraciones de la anatomía masculina. ¿Y qué encontramos? Cuerpos reales. Diríamos que con Alberto Durero se abre la primera parte de la ilustración del vestuario, porque él elabora de algo así como figurines, que ese es el término que nosotros le damos hoy día, a una silueta, pero con una estética totalmente natural, con una morfología muy común, muy cotidiana, con personas, con hombres y mujeres de la vida cotidiana, normales. Y asimismo, estas ilustraciones de estos vestuarios que fueron reflejados también por pedidos, hay que tener en cuenta que en la antigüedad las obras de arte también eran pedidos, o más bien las ilustraciones, las artistas posteriores, incluyendo los eran desarrolladas por, eran pedidos que hacían familias, sobre todo las familias más prestantes, las personas más importantes dentro del contexto social. Y ahí es donde vemos pues cómo eran incluso los modos de vestir tanto de las mujeres de la alta sociedad como de otras de más baja categoría, porque Alberto Durero también tuvo como esa sensibilidad de mirar más allá y decir, bueno, no solamente pintemos por encargo al que tiene el dinero, sino que también miremos otros elementos de la vida cotidiana y de las personas del común. Seguido de esto, tenemos otra persona influyente dentro de la ilustración. Me paro aquí en el tema de la ilustración con Abraham Bosch, de 1602 o 1604, no hay una fecha exacta, y febrero 14 de 1676 es su deceso. Este artista francés, grabador y acuarelista, tuvo también una gran influencia dentro del arte. A veces vemos nombres como un poco perdidos en la historia, ¿cierto? Porque desafortunadamente la misma historia o los historiadores, algunos se han encargado de mostrar personajes destacados, pero hay otros que han quedado como a la sombra. Yo hoy quiero destacar a Abraham Bosch porque él tuvo una gran influencia en este periodo, ya que él realmente empezó a desarrollar aún más esa puntualidad dentro de la ilustración. Como grabar en aquella época, o hacer los grabados en aquella época, constituía una tarea, un oficio bastante amplio para el artista, pues desarrolló más o menos 1600 grabados. Mire la cantidad de ilustraciones que podemos encontrar. Muchísimas hablan sobre el vestuario de la época. Algo interesante, vemos aquí lo que nosotros llamamos en ilustración de moda la pose, tanto femenino como masculino, si lo vemos desde esa perspectiva, también tomados desde unas proporciones muy, muy sensatas, tanto del hombre y la mujer de la época. Los temas populares que este artista francés desarrolló han sido sobre la vida cotidiana, como lo he mencionado, sobre la religión, porque de todas maneras estaba arraigado el tema, la literatura, que ha comenzado a tener una gran influencia desde tiempos anteriores, y la historia, pues narrando aquellos sucesos importantes que han ido aconteciendo y que lógicamente en la época en que él vivió, pues fueron también de gran valor para el desarrollo social, la moda. Y mire qué interesante, porque es la primera vez
donde a partir de este periodo hablamos de moda. Así que este es el momento en que empezamos a tener como una sensación más cercana, y el aporte que hizo el señor Voss ha sido fantástico. También a ilustraciones muy cercanas para la tecnología y la ciencia. Así de que creo que Voss proporciona para todos los públicos aquí presentes y todos los curiosos en todas las áreas del conocimiento, pues una gran inquietud por conocer un poco más de sus ilustraciones. La mayor parte de esa ilustración fue llevada a los libros. De hecho, si nosotros revisamos de pronto algunos textos antiguos, nos vamos a dar cuenta que la primera mano que se va a encontrar es la de Abraham Voss. Aquí, pues, tiene obviamente una influencia bastante acuñada, pues, al estilo francés, que va a ir determinando también como las bases fundamentales de lo que llamamos hoy día la industria de la moda y posterior la publicidad. Por ende, podríamos decir que Voss también fue un visionario a partir de sus grabados, sin llegar a esa connotación específica, pero sí fue un visionario, fue como una manifestación acerca de lo que iba a ser la publicidad. Y podríamos decir de algún u otro modo que la publicidad se ha ido manifestando desde la historia del arte a través, lógicamente, de las pinturas, las esculturas e incluso la misma arquitectura y todo lo que conocemos. Entonces aquí les invito también a que se deleiten. Gracias a esto conocemos cómo vestían lógicamente las personas de la época, quiénes usaban qué nombre se le daba a cada persona. Acá, por ejemplo, vemos una influencia del traje español. Vemos todas estas simbologías y todas estas formas textiles que se llevaban a cabo durante el periodo. Yo creo que fue una manera perfecta, mire, a través de la ilustración, y los primeros modelos fueron las mismas personas del común. Ese también es un dato bien interesante. Nos vamos a esta pregunta. Y entonces la ilustración de moda, ¿cuándo se publica? ¿Qué es esto? Aquí hay una historia muy, muy bonita. Yo quiero que cuando tengan la oportunidad de revisar los audios del podcast, hay 3. Hay uno que habla precisamente sobre la historia de una de las revistas más emblemáticas y más importantes que ha trascendido la industria de la moda, y que la publicidad tuvo su poder bastante estrecho, además que tiene de algún u otro modo una influencia política. Y ese es otro tema interesante dentro de este conversatorio, porque se dice por ahí que nosotros todos los seres humanos de hecho somos seres políticos por naturaleza, y hablamos de que toda la política está inmersa en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra cotidianidad. Pero entonces, entendiendo un poquito más ese trasegar de cuál es nuestro rol como ciudadanos y como un dirigente político, como una persona influyente a lo largo de la historia, y sobre todo con el poder al representar un país, llámese rey, llámese presidente, llámese lo que sea, emperador, no sé, faraón, influye drásticamente. Podríamos decir que esos fueron los primeros influencers en la historia de la moda, y además que han causado impacto dentro de, pues, la cultura como tal a la que perteneció cada sociedad, y hoy día a la que pertenecemos nosotros. Yo me paro aquí y ustedes dirán, wow, qué imágenes tan antiguas, y realmente sí. Y sobre todo la magnificencia que tiene al ver las ilustraciones que lógicamente desde Durero, Voss, vamos enalteciendo. Entonces, voy a ir por partes. Tenemos esta primera revista o esta primera publicación que aparece en la historia del vestuario, también hace parte de la historia del arte, y lógicamente que ya es como el nacimiento de una publicidad
en la que vienen interviniendo una serie de aspectos importantes en la vida cotidiana que comienzan a ser fundamentales y que ya no hacen, o sea, ya no es el vivir por vivir, sino que realmente a partir de las grandes cortes de la sociedad europea lo vamos a ver representado aquí. Esta es Le Mercure-Guérin, la cual es una publicación que aparece en el año de 1714. Se podría decir que es la primera publicidad que se le hace a la moda y además por la belleza que tuvo y la trascendencia la que tuvo frente a las ilustraciones. Fue un material muy bien elaborado y fue una iniciativa que nació con el fin de mostrar cómo se debería vestir. Además de que Francia atravesaba un momento súper importante durante este periodo, hay que recordar que Francia es la cuna de la moda. París es la cuna de la moda también. Por tanto, como ser el epicentro, pues habría que destacar esa moda, destacar el glamour, destacar esa estética y esa belleza que ellos querían mostrar. Todo cuando aparece pues el reinado de Luis XIV, el cual pues tuvo como esa luminosidad llamado el Rey del Sol, el cual tuvo esa trascendencia importante y él dijo, pues aquí estoy, Francia es potencia mundial. Y esto también marca algo importantísimo porque miren que cuando ciertos países dentro de la historia de la humanidad son potencia, generan impacto lógicamente sobre los demás, surgen transformaciones sociales increíbles, surgen incluso evoluciones culturales a una gran escala y su trascendencia pues va a pasar a la historia como con gran fortaleza. Que heredamos muchísimas cosas de Francia, de hecho todos los términos que hoy día, la gran mayoría de los términos que nosotros conocemos en la industria de la moda, hacen parte del nacimiento de ese vocabulario, de ese lenguaje y de esa influencia idiomática. La primera publicación fue trimestral, lo cual implicaba un trabajo grandísimo. Imagínense ilustrar a mano, porque esto no se hacía con máquina, todo esto era a mano. Y posterior pasa a ser mensual, es decir, por Dios, más seguido. Iba dirigida a la sociedad elegante francesa. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia del glamour, de la etiqueta, del estilo, del verme bien. Y lo más curioso de todo es que no era solamente para las personas de la clase alta, no era dedicado solamente a las personas de la clase alta. Las mujeres sobre todo, de las clases bajas también querían verse muy bien. También querían verse y sentirse muy bien. Tenían que conformarse con el textil un poquito más barato, a un bajo costo, de pronto no tan fino como el que llegaba para las señoras de la clase alta, pero lo importante era que estuviéramos ahí. Y ahí aparece algo importante que es la tendencia. Claro está que no con ese nombre del cual voy a hablar más adelante. Miren este tipo de presentación. En principio, esta revista tenía, su nombre fue puesto en honor al nombre al dios Mercurio y posterior, pues, cuando ya muere su fundador, que es Jean Douin de Baïf, pues él cambia el nombre y pasa a Ladies Magazine, cambia sustancialmente. Pero si nos damos cuenta, el enfoque va hacia lo femenino, no quiere decir que lo masculino no. Y aquí van a ocurrir varias cositas interesantes con respecto también al papel y la participación masculina dentro de la moda, porque a veces pensamos, o bueno, hoy día pensaríamos, la gran mayoría de personas
si hablamos de nuestra cultura, que la moda está encaminada pues, a ese contexto femenino, pero cambia significativamente. Los hombres también tienen participación bastante fuerte. La primera publicación, entonces, aparecen reportajes sobre la moda, que juega un papel súper importante en la difusión y el estilo del vestir, a partir del reinado de Luis XV y años sucesivos, Luis XIV, el rey del sol. ¿Qué ocurre también con esto? Que Francia está cambiando significativamente y en este periodo pues hay nueve desarrollos que empiezan a surgir importantes que van transformando o en el cual como así como 9 puntos importantes en el gobierno de Luis XIV que fueron marcando también pautas y transformaron la vida de la sociedad significativamente. Vamos entonces a ver un poquito, miren, este recorrido de las ilustraciones preciosas que empiezan a aparecer en este tipo de revistas. Por ejemplo, ya les hablé un poquito del contexto francés, que lógicamente esa es la cuna, la base, el origen. Hablemos de Inglaterra. Aparecen pues las publicaciones destinadas a la mujer a través de los Ladies Magazine. Considerada la primera publicación en ese territorio y los primeros grabados a las primeras ilustraciones no se daban a color, que fueron estas que les estoy mostrando, que eran a blanco y negro. El artista, el dibujante, debía tomar absolutamente todos los detalles, debía también tener en cuenta cómo se comportaba el textil, cómo se comportaban los pliegues de la prenda, cómo se ve vestido, en fin. Entonces el estudio de ilustración también lo vemos de una manera destacada, de manera que también la pose pues garantizara una presencia de cómo poder apreciar el estilo del vestuario. Aquí los vemos un poco más desarrollados, miren esto, también esto es precioso porque ayuda como a fortalecer un poco la posibilidad que tiene el creativo de dibujar. Y el publicista, que esto es clave, pues tiene una presencia fundamental porque hace parte también de la ilustración, de cómo mostrar el todo. Y lo vemos acá representado. Por ejemplo, un dato curioso o importante del periodo en que surge, por ejemplo, el gobierno de Napoleón Bonaparte, y era llevar la banda tricolor o los colores de la bandera francesa debían ser representados en el vestuario. Entonces, también aquí empezaron a representar cómo debía llevarse, cómo era el estilo y cuáles eran las tonalidades y cómo debía llevarse esa banda tricolor. Entonces también empezaron a llegar textiles que fueron de gran influencia y lógicamente los ilustradores y los publicistas de la época tenían que desarrollar todo muy bien al pie de la época, al pie de la letra, para que pues las personas lograran tener este medio de información. Ahora que era un medio de adquisición fácil, no era difícil. Por tanto, pues también eso fue un aspecto particular, porque se convierte la moda, a pesar de que las grandes élites utilizaban los vestidos más suntuosos, pero con estas publicaciones empezaron a masificar y lógicamente a decirle a la gente, mire, esta es la manera como vestimos, pero mire, aquí aparecen diseñadores, aquí aparecen costureros, que fueron los primeros, los modistas, y las propuestas son estas. Uno diría que a la larga el publicista en la época se convirtió también de alguna u otra manera, e incluso el ilustrador en el diseñador, fueron casi los primeros diseñadores, es curioso. No quiere decir que ellos fueran los costureros, aclaro el tema. Bien, veo aquí en el chat, ok, los invito a que registren asistencia, que si tienen alguna pregunta, aquí estoy, o a participar con algún aporte, aquí estoy para escucharlos. Tengo esta publicación de 1867, el Harper's Bazaar.
también les invito a que escuchen el podcast, es una historia fascinante, porque con esta revista, junto con Vogue, son la base formal de la publicidad en moda. ¿Y qué pasa con esta? Pues estas publicaciones van como persiguiendo más las intenciones de la moda, más de las intenciones del vestuario femenino y de lo que quieren las mujeres. Entonces, todas realmente estaban enfocadas hacia ese contexto. Les cuento algo de Harper's, y es que cada una de estas imágenes que ustedes ven aquí fueron las portadas de la revista. Tenemos esta que fue la de lanzamiento de 1867. Tenemos posteriores cada una de esas y vamos viendo como una evolución, ¿no?, en el vestuario. Ahora bien, tenemos ilustraciones también hechas a mano. Tenemos dibujantes, ilustradores que han desarrollado también desde esta perspectiva una cantidad de elementos riquísimos donde deben puntualizar el diseño, donde deben puntualizar el delantero y el posterior. Y eso era lo que mostraban también las revistas. Además de otros elementos que hacían parte pues del diario vivir y la cotidianidad. Les tengo acá, no, pues esta es les dejo aquí el enlace para que vean tengan la oportunidad de escuchar los podcasts. Y me voy con esta, a ver si me abre aquí, perdón, a ver, sí. Les muestro algo súper, en este quise respetar, no quiere decir que en los otros no, respetar derechos de autor por la riqueza y lo fantástico que muestran aquí el material de Vogue, que hemos visto también cómo ha ido ganando espacio. También es una revista influyente dentro de la industria de la moda. Por eso presento aquí varios elementos de Vogue. La primera portada que se llevó a cabo en blanco y negro hacia 1892. Y lo curioso, miren, les cuento, una publicación semanal, por Dios, una publicación semanal haciendo dibujos a mano. Esto es de quitarse el sombrero con los ilustradores, y una publicidad supremamente bien desarrollada. Vemos otro carácter diferente que aparece hacia 1932, con Edward Steichen, quien incorpora pues el color por primera vez, y esto causa revolución. Otro aspecto importante y muy, pero interesante es esto. No sé si alguno tiene como idea de qué será, a qué se le asemeja esto, si sabe de arte. Quiero a ver si alguien quiere participar y comentar. ¿Hola? A ver, si hay alguien aquí. Salvador Dalí, claro que sí. Perfecto. Salvador Dalí tuvo participación en la revista Vogue por varias ocasiones, en varios números, y una de estas fue precisamente bajo este movimiento surrealista al que él perteneció y marcó una tendencia grandísima durante el siglo XX. Y la transformación, el impacto que tuvo, vamos a ver unos vestidos preciosos desarrollados pues a ese estilo surrealista, en el cual pues desemboca una fuente de creatividad bastante exuberante. También él hizo parte de una de las portadas precisamente de la revista. Aquí les muestro solo un poquito de lo que hay. Yo les dejo la curiosidad para que se motiven y vean. Miren la cantidad de texto que traía la revista. Ese texto, ¿a qué acudía? A cómo llevar el vestido, qué le debe acompañar,
normas de etiqueta. De hecho, es que con Francia, a partir de Luis XIV, se instauran un modo de vivir diferente y él dice, no, bueno, vamos a generar una cultura en Francia distinta. Entonces aparecen las normas de etiqueta, el glamour, la elegancia, la mujer se mueve así, el hombre se comporta así, los cubiertos, dice, ya no vamos a comer con la mano, vamos a tomar cubiertos, vamos a dejar un poquito ¿cómo se llama? Costumbres orientales, y vamos a instaurar unas propias, pero lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ahí es donde vemos también cierto clasicismo francés. Aquí les muestro un poco de esos contenidos, tanto hombre para como mujer, cómo tomar los cubiertos, cómo debe ser el saludo, cómo debe ser incluso hasta el tema de los vinos, de la comida, que comienza a tener gran impacto sobre la vida de todos los franceses, además porque Francia se convierte en un epicentro pues de turismo y de gran belleza y atracción por todo el mundo. Entonces, como vamos a vender Francia para que la gente venga y vamos a convertirla en el lugar más agradable, y por eso pues durante los inicios del siglo XX y finales del siglo XIX se convirtió como en un epicentro artístico también para dialogar. Pasando a esto, ahora hablemos pues tengo aquí esta portada que ha sido también súper importante. Si nos damos cuenta, anteriormente todo lo que hemos visto, más bien lo que le he dado antesala, se ha hecho a través de ilustración. Pero aquí aparece una publicación hacia el año de 1932, donde aparece precisamente a todo color y en fotografía la primera modelo. Es decir, que esta podría considerarse como una de las primeras portadas donde aparece ya una persona y no cualquier persona. Esto también tiene historia. Pasamos de la ilustración ya a la fotografía, y hay que tener en cuenta que cuando amanece el siglo XX y a finales del siglo XIX y aparece la fotografía, hay un cambio total dentro del paradigma del arte, y de algún u otro modo algunos artistas sienten un poco de temor porque al aparecer la fotografía ya desaparecería esa posibilidad de ilustrar o de retratar a través de la pintura la imagen real de alguien. Pero entonces, como todo es creatividad en este mundo, y tal como les comentaba al principio, nuestra historia ha marcado una cantidad de sucesos increíblemente fascinantes, pues la fotografía abre un campo de acción increíble, un cambio de posibilidades y una posibilidad más amplia de llegar a captar más imágenes para poderlas plasmar en una revista. En este caso, pues la primera modelo que se encargó de aparecer en esta portada fue Toto Kaufmann, quien se consideraba una persona bisexual, también para la época un acto demasiado revolucionario. También fue una persona que se consideró también posteriormente como una espía, y también era birracial. Esto causó controversia posterior, lógicamente, pero miren el proceso en el cual empieza el cuerpo humano desde la fotografía a tener un impacto, y cómo la publicidad hace uso de la fotografía para poder ser esa herramienta básica. Vale la pena que también ustedes tengan un poco más. Ella tiene una cantidad de fotografías bastante interesantes durante el tiempo en que ella pues, fue parte de este proceso en Vogue. También podría uno decir que es donde surge ese estudio fotográfico en el cual el modelo o la modelo cobra un valor
bastante significativo dentro de la misma industria y cómo ese modelo pues ya es un referente. Y esto nos va dando una pauta interesante de cómo va cambiando desde Durero, que les contaba yo al hablar de una forma, una silueta humana normal, convencional, con barriguita, con gorditos, con rollitos, con todo lo que las personas común desarrollan en su cuerpo, y posterior a llegar a una modelo. Entonces se crean estéticas diferentes. Ahí es donde viene también cierta transformación de cómo hacer que la ilustración se vuelva más atractiva. Vale la pena destacar que no solamente Salvador Dalí, sino otros artistas del siglo XX influyeron sobre las portadas de revistas. Claro está que pues, a Salvador Dalí le destacamos su papel fundamental porque Vogue es una revista de gran trascendencia. Y el solo hecho que él aparezca en 4 publicaciones, no mentiras, que él participe en 4 publicaciones y que en una de las portadas él sea la portada en sí, eso ya también genera historia. Y además de todo, nos va ayudando a entender posterior cuál es el papel del hombre dentro de la publicidad, dentro de la industria de la moda, dentro de las portadas de las revistas. Pero si nos damos cuenta, ha sido siempre súper activo. Podría decir que los primeros, y es verdad, ¿no? Los primeros ilustradores obviamente fueron hombres, entonces a ellos les debemos. Bien, nos vamos a este aspecto sobre la política. Antes de ir con Luis XIV y profundizar un poquito más sobre esos 9 elementos que él quiso categorizar en su gobierno, en Francia querida. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Una pregunta? A ver, miremos en el chat. No hay nadie. Antes de continuar, bueno, me ha parecido súper interesante todo este tema, además muy pertinente para nuestra audiencia y para nuestro contexto. Fíjate que a lo largo de la historia, el hombre siempre ha querido reflejar lo que está pasando en su realidad. Y esto que plasma, pues precisamente su palabra lo dice, ¿no? Se plasma para una posteridad. Y es un referente, fíjate que estamos en el 2022 y aún tenemos muchos referentes de moda desde 1400 incluso atrás, desde que tenemos como esa referencia gráfica. Y el tema es tan importante que ha influido, como tú dices, en la política, en la cultura, ha creado una tendencia que perdura a través del tiempo y que nosotros volvemos a retomar para no perder precisamente esas raíces, lo que nos identifica como seres en este planeta. La moda, al igual que la publicidad, porque es comunicación, pues es un factor importantísimo en la vida del ser humano. De hecho, Los ¿sabes? colores, las texturas, todo gira alrededor de eso, indirectamente. Cada uno somos un stand publicitario, cada uno, a través de nuestra propia apariencia, de nuestro modo de vestir, y somos eso, publicidad. Y yo creo que desde los mismos, desde el mismo hombre primitivo, el contar cómo me veo, cómo me siento, qué me pongo, esa creatividad en incorporar a mi vestuario o esa posibilidad de incorporar a mi vestuario, algo que me abrigue simplemente, va dando una posibilidad para que el otro haga una lectura y también acuñe, también saque sus propias conclusiones y saque para sí mismo también algo. Entonces, por eso la influencia del otro genera gran impacto dentro de nuestra misma publicidad, una publicidad individual. Así es, así es. Y mira que todo esto nos da, o sea, porque bueno, antes no estaba ni el concepto, ni los términos de publicista, ni diseñador, nada de eso, es un artista integral.
Es eh, una artista. que reúne un montón de factores de comunicación. Ya después se dividen como diferentes áreas, pero en realidad es ese artista de la imagen y cómo transmite un mensaje a través de una imagen, de que los colores, los movimientos, las poses, todo está fríamente calculado para un fin en específico. Sí, y me quedo en eso que tú dices, aquí en esta imagen precisamente de Luis XVI, en esta pintura, donde miren esto, el estudio de la imagen, la exuberancia de su traje, Divino. es un barroco, lógicamente muy rococó, recargadísimo, pero es la belleza precisamente y también la posición en la que él luce ese traje, la imponencia. Podríamos decir con ellos también, no era modelo, no era diseñador de moda, no era costurero, pero tenía una sensibilidad y tenía una visión amplia frente al vestir. Hay veces que yo les digo a los estudiantes, una cosa es hacer ropa y otra cosa es crear moda. Son dos cosas distintas. Una cosa es ponerme un vestido y otra cosa es lucir un traje. Entonces, ahí es donde también vemos cómo la publicidad nos está mostrando formas y si hablamos de esa publicidad personal, ¿qué estoy yo? ¿O me estoy poniendo algo o estoy luciendo algo? ¿Desde qué perspectiva estoy jugando yo? Y con Luis XVI se marcan varios aspectos novedosos para la Francia, que era una superpotencia en aquella época, y que ese reinado pues se convirtió en el mayor impacto en la industria de la moda y que esa fue la base política en la cual nos vamos cimentando. Obviamente que no solamente en la moda, perdón, sino en la gastronomía, en la manera de ver la vida, en el disfrutar la vida, incluso en el arte. Estas novedades inician pues lógicamente mostrándose a través de la revista, de la primera publicación que ya les había mencionado. Con él aparecen las fiestas, las llamadas comodités o comodidad, que proporcionaban en Francia la posibilidad de mantener cada persona o estos empleados mantenían una lámpara de aceite en las calles y la gente que podía hacer, disfrutar de las fiestas hasta las horas que quisieran, comercio abierto, ir a cenar. En el momento en que ocurre eso, pues la publicidad debe mostrar cuáles sitios van a ser fundamentales, qué vestir para la noche, qué colores son impactantes, qué vino tomar, mire, vaya a cenar a este sitio. Entonces aparece, no solamente, esto ha sido riquísimo porque el vestuario no solamente ha estado acompañado del cuerpo, sino también de las acciones de la vida, sino también de disfrutar la vida, sino también de las bondades y las oportunidades que tenemos para poder interactuar. Entonces, el poder ir a las fiestas o las comodités, a través de las comodités, el inicio del turismo, que también va a permitir a la gente tener un vestuario distinto, vivir la noche, otro vestuario distinto, y orientaciones a través de las revistas para cómo hacerlo, cómo vestir, qué zapatos llevar, qué colores, qué tomar, a dónde ir, con quién ir, cómo ir. También se empieza a acuñar un término que hoy día todavía existe, las llamadas esclavas de la moda. Aquellas perseguidoras de la moda, y lo hablamos en términos femeninos porque realmente se ve mucho más en el contexto femenino, no quiere decir que el hombre hoy día no, hay hombres que son gomosos, pero o sea, muy entregados a este tema. Sin embargo, en la época, pues también por las connotaciones y las brechas sociales, entonces las esclavas de la moda, ellas querían verse al estilo francés, verse y sentirse a la francesa, que ese es uno de los otros términos. Entonces, hacia 1672 que se imprime la primera revista,
de moda, pues aparece algo que nosotros de alguna u otra manera hoy día llamamos también tendencia, que es el estilo particular. Entonces, ¿qué ocurre? Si en 1678 se hicieron publicaciones de cómo vestirse en ese tiempo, en 1679, eso ya estaba fuera de moda. Es decir, el de mode. Fuera, ya no se usaba. Entonces, el año pasado, o sea, se usaron las colas con cascada y abullonadas con guardainfante, por ejemplo. No, este año ya la cascada va a ir con flores que van cayendo, hechas en tela, hechas en flor, hechas en tela, sí, y con encaje. Y van a ser rosadas, ya no van a ser como las del año pasado, que la tendencia decía, o en la revista decía que eran negras con dorado. No, cambió. Entonces ya las mujeres tenían y los hombres también, sobre todo las mujeres, tenían como una visión y el publicista le estaba dando las orientaciones de cómo tenía, de qué iba a cambiar en la moda. Entonces, detalles de un año a otro que iban sucediendo, lógicamente, en el contexto francés. Ya como decíamos, no eran publicaciones para la corte, para las mujeres de la corte, sino para las mujeres del común, que ansiaban imitarlas. También se habló de las denominaciones de origen, es decir, todo lo autóctono. Por eso vamos a ver muchos términos franceses, no solamente en el contexto de la moda, sino también que ha ido trascendiendo en nuestra vida y que se acuñó pues a un contexto cultural. Entonces retomar todas las palabras, incluso desde la gastronomía, también se fue alimentando pues el asunto de tomar las raíces y ya no vamos a cocinar con las especies orientales o las especias de otro país, vamos a cocinar con las de nosotros, las de los franceses. Entonces la comida francesa se volvió exquisita. De ahí entonces nacen los gourmets y sentarse a la mesa era todo un privilegio. Por tanto, mostrar en la publicidad no solamente qué debe llevar la dama para esa cena, sino cómo sentarse, sino cómo recibir los cubiertos y cómo utilizarlos. Si nos damos cuenta, la moda no es solamente el vestuario. La moda articula un todo, la manera de vivir y de convivir dentro de un escenario al cual yo pertenezco. El café y la champaña, pues también otro elemento importante. Y pues esa obsesión que tenía el Rey del Sol porque su palacio de Versalles, porque su país, porque todo el escenario de las calles fueran brillantes y debía reflejarse en el vestuario. Por tanto, vemos excentricidad, vemos brillos, vemos bordados de oro, vemos todo lo que más, además la exuberancia de las joyas. Uno podría decir, este es un dato bien interesante, que los mismos ilustradores de inicios también de alguna u otra manera elaboraron ilustraciones de joyería. Imagínense esto, tal como decías tú, pues lógicamente que el ilustrador fue como el primero que se acercó a cómo podrían ser esas realidades o esas posibles realidades de los objetos que hoy día para nosotros ya se constituyen como cotidianidad. Y fíjate también, bueno, una cosa súper importante acá es que si bien el referente de la mujer como ese ser sensual, natural, esa belleza innata que atrae, que ha sido como ese epicentro de todo. Pero también hay algo muy importante que hay que recalcar y es el hombre y el papel del hombre dentro de la moda. Y fíjate que el hombre fue el que empezó a imponer incluso hasta el maquillaje. Antes eran los hombres los que se maquillaban, los que se ponían esas pelucas. Las pelucas, los colores, entre más grandes las formas, los peinados, los atuendos, los colores, los imponía también el hombre, porque el hombre también como ese eje central de precisamente influencia política y cultural, tenía que estar a la vanguardia de la moda
y lo vemos reflejado a lo largo de la historia. Ya, obviamente, los papeles han cambiado, ya es todo lo contrario, la mujer se arregla, se eso y lo otro, pero no podemos dejar de lado ese factor principal que fue el punto de inspiración para comenzar todo este proceso que llamamos también como moda y tendencia, y que no solamente comienza a surgir en esta época o en Francia, sino mucho antes, incluso hasta con los militares, que también era una base para nosotros identificar o el pueblo identificar en qué rango estaba. Correctamente. De hecho, la influencia de la moda militar tiene unas bases bien interesantes. También la trascendencia de ese vestuario militar. Hay algo que quiero destacar dentro de lo que tú estás mencionando, y es que el primero en generar tendencias, el primero en generar formas de prendas como tal ha sido el hombre, no la mujer. O sea, el impacto que ha tenido el hombre sobre el vestuario, tanto femenino como masculino, ha sido demasiado. Para uno no debería ser extraño, desafortunadamente, el cambio de pensamiento a través de ciertas formas de convivencia que se debieron establecer durante el siglo XIX. Tuvieron cambios, pero anterior a eso, el hombre proponía muchísimo acerca del vestuario. Podríamos hablar de este periodo barroco en el cual encontramos a Luis XVI. Es que el hombre quiere verse mejor que la mujer, quiere verse más elegante, más glamoroso, más adornado. Entonces, los tacones para hombres fueron los primeros, las medias, las bragas para hombres fueron las primeras, las calzas fueron las primeras, los pantalones abombados que los veníamos desde el siglo de oro español, que también han tenido una influencia aquí en el barroco. Las gorgueras, también las chaquetas, las casacas, en fin, todo. De hecho, la casaca, pues, que tiene su influencia militar. Si no fuera por la casaca y si no fuera por el atuendo militar, el hombre no tendría el vestuario que tiene hoy. Que se han desarrollado ciertos pensamientos, clichés, formas de pensar específicas, porque sí o porque no, del siglo, de la época victoriana a nuestro tiempo, hasta nuestra época contemporánea. Sí, desafortunadamente. Pero si volviéramos a una raíz inicial en la que el hombre, no la mujer, tenía esa visión amplia del mundo, de verse como quiere verse, sin que el cuerpo sea un impedimento, pues fácilmente puede volver a utilizar media, puede volver a utilizar tacón, puede volver a utilizar pantalón abombachado con acuchilladas, puede volver a utilizar falda, puede volver a utilizar lo que quiera. Entonces, aquí lo vemos, qué bonita representación a través de Luis XVI como uno de los mejores influenciadores de la moda y un referente de que siendo hombre me puedo vestir como quiera. Una muy buena publicidad realmente. Para lograr llegar a estos escenarios, pues es básico que tengamos una visión muy amplia y cómo el arte ha proporcionado eso, y ya para ir recogiendo pues todas las ideas, ha sido el arte, han sido los artistas, y el arte como tal, arte con A mayúscula, como lo dice, bueno, hay dos términos, yo me quedo con la de Ernest Gombrich frente al arte con A mayúscula, porque hay el arte con A minúscula, pero me voy a quedar con el A mayúscula, donde vemos ese arte con un impacto que realmente transforma y revoluciona el ser. Y qué mejor que a través de la moda y la publicidad, donde también estamos en esa interacción con el ser. Bien, pues les invito a que disfruten un poquito de los podcasts que les preparé, para que hagan sus comentarios también, conozcan acerca de Bazar, conozcan acerca de Durero, acerca de Voce, y bueno, pues sigamos interactuando con estos espacios ricos en el cual yo creo que todos aprendemos bastante. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta, comentario? Bueno, mientras que alguien se atreve a opinar, a comentar, se arriesga, bueno, quiero, es un espacio de aprendizaje, Sí. de conocimiento, de saber
que de dónde venimos y por qué todo esto, o sea, por qué, cómo estamos aquí y por qué estamos acá, pero todo esto tiene una razón de ser. Ujú, Todo esto está, o sea, ya ahí tenemos un pasado que nos persigue, pero un futuro por descubrir. ujú. Y lo que vemos ahora son las bases de lo que somos y lo que tenemos ahora. O sea, todos tenemos nuestra esencia, pero en nuestro aprendizaje y en nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, sea corta, larga, etcétera, pues estamos influenciados Ujú. por muchos factores, personas, libros, eh, la historia. Entonces no podemos cegarnos a todo lo que está detrás de nosotros. Simplemente podemos más bien reinventarnos, reajustarnos, acomodarnos, reinterpretar Ujú. la moda, la historia y para bien, ¿no? Ujú. Entonces, ya ahora incluso no hablamos de hombres ni mujeres exactamente, sino que es un multipluralismo Ujú. cultural que nos permite ser más abiertos y tener más posibilidades de comunicar un mensaje y decirle al mundo, estos somos, aquí estamos y para allá vamos. Entonces, fíjense que todo esto que vemos ahora nos ayuda a nutrir lo que somos como entes de la moda. Tú Ujú. tienes un identificador de moda que es Ángela. Ángela Milena es así, tus colores y tus... Y cada uno empieza a crear su imagen, su sello personal. Y esto no quiere decir que sea un sello para siempre, es un sello cambiante, Va mutando, una sí. plasticidad Ujú. que se acomoda según el contexto, según donde estemos, con quien estemos, incluso sin perder nuestra esencia. Pero que esto nos dé también una base de cómo podemos nosotros también mostrar, expresar, construir una nueva sociedad basada en nuestra cultura, sin perder eso, esa esencia de lo que somos. Estamos hablando, en este caso, de Colombia, pero nos has hablado de Francia, de Alemania, tenemos, o sea, una cantidad de información italiana, no sé, bueno, europea, africana, pero siempre hay algo que marca la diferencia y eso también hay que tenerlo muy presente a la hora de construir un nuevo lenguaje de comunicación dentro de nuestro discurso de la moda y de la publicidad. Y yo creo que Francia nos da una lección importante a nosotros dentro de este contexto cultural colombiano y es, si Francia retomó sus especias para cocinar, pues Ujú, retomemos todas nuestras especias para cocinar, para diseñar vestuario, para crear publicidad, para generar música, para crear arte, para todo, porque ujú. realmente tenemos un material muy rico y ahí es donde está. Bien les decía que todo parte de adentro hacia afuera, Ujú. siempre. Entonces, ahí es donde está la expansión y creo que también estos ilustradores, estos artistas, se quisieron salir como de, no, yo no voy por el lado que ustedes dicen, por donde dice el canon, sino que voy a sacar lo que yo soy, esa divinidad del ser que hay en cada uno para poder aportar y miren hasta dónde llegan porque los aportes que han dado a la historia a la humanidad son bastantes y de ahí pues conocemos cómo vivían, cómo sentían, cómo la pasaban en aquellas épocas. Total. Y fíjate que a pesar de que son épocas que han vivido crisis muy fuertes, no han perdido esa sutileza de mantenerse ahí con lo que tienen, este soy yo y aquí voy. Entonces, eso es Exactamente. súper, súper importante. Sí, Bueno, a sí, Mónica Plazas pregunta, Ángela, sí. profe Ángela, ¿cómo podemos ingresar al podcast? Está Al súper podcast, interesante. sí. Sí, voy a dejarles aquí el enlace. Yo no sé si alcanzan este enlace, si ya lo tienen. Se los dejo aquí en este chat. Eh, a ver en este otro. Y si no, pues uno por uno aquí.
Y si no, pues también se los comparto en las redes. Yo les dejo mi red para que puedan ustedes entrar y escuchar. Además que hay una colección ya de historia del arte encantadora. Hoy Listo, tengo... gracias. Porfa, síganla porque acá hay mucha información. Claro que Ángela sí. tiene su canal en Spotify con una información súper rica, o sea, de todo. A mí me encanta y ya los profes también lo están escuchando. Vamos a seguirlo compartiendo, lo vamos a compartir en las redes porque toda Gracias. esta información no podemos dejarla perder. Entonces, Ángela Mm. Milena Bernal en su canal de Historia del Arte en Spotify para saber un poco más de dónde venimos. Ajá, correcto, así es. Listo. Bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes este conversatorio, este tema. Pues, lógicamente queda para expandirse, por eso les dejé cositas aquí, les dejo el de Bob, que me encanta, y en otra oportunidad estaremos dialogando. Claro que sí. Muchas gracias, profe Ángela, por este espacio que nos ha permitido conocer más acerca de la historia, de los referentes, de qué necesitamos nosotros también para continuar con este legado dentro de los procesos de comunicación de la moda y la publicidad. Muchas gracias también a todos por estar aquí, compartir con nosotros, seguir aprendiendo. Recuerden que también pueden encontrar a Ángela Milena a través de las redes de Spotify. Si tienes un correo electrónico, también le pueden escribir a su correo electrónico. Próximamente, ya la próxima charla se titula de eso tan bueno no dan tanto. Quedamos a la expectativa. Este próximo sábado nos vemos por este mismo canal. Un abrazo gigante, tengan un lindo sábado y nos vemos en 8 días. Hasta luego. Chao, chao.